Comunidad de Rosebud, continuamos en Advertising Week Latam 2025, ya en el cierre del segundo día de actividades, pero podemos decir que cerramos con broche de oro. Julián Mayorga, vicepresidente de Rapid Ads, nos acompaña. Julián, acabas de tener un panel interesantísimo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Sebas, feliz de poder estar acá. Buenas tardes. Muy contento, creo que nos fue muy bien. Vi a la gente engaged, vi a la gente queriendo entender un poco más y con la expectativa de lo que pasaba con el retail media y el loop marketing, como lo desciframos nosotros. Y aparte fue un tema muy interesante porque el claim de tu panel es Real marketing doesn't end at the purchase, it starts here. Exacto. Entonces, estamos convencidos es algo muy sencillo pero muy complejo. Exacto. También. Suena súper sencillo, sí, pero al final la complejidad viene de la evolución de lo que pasa con el consumidor después de. Y creo que lo que estamos nosotros plasmando en lo que vimos en el día a día es que no necesariamente tiene que ser el cierre de la compra el que te diga que es exitosa tu acción de marketing o de publicidad, sino que desde ahí, con toda la información y la data que hay detrás de los usuarios, que se eleva un poquito la vara para poder entender y acompañar mucho más a ese usuario en el journey, sea en Rappi o por fuera de Rappi, uniendo el off con el on o el on con el off y haciendo 360 campaigns. Es que a mí me voló la cabeza el título principalmente porque me recordó mucho a una frase de Paul Schrader, un director de cine, que dice que la película realmente empieza cuando sales de la sala de cine después de verla. Imagínate. Entonces me recordó un poquito a este rollo, por eso yo dije, wow, o sea, el título creo que a mí por lo menos me atrapó. De acuerdo. Porque aparte tiene todo el sentido del mundo, ¿no? La verdadera experiencia del producto empieza una vez que lo adquieres, ¿no? ¿Y cómo acompañas a ese usuario después de que lo adquiere? Exactamente. Porque creo que ahí es donde venimos, vos y yo nos criamos en un mundo donde la publicidad nos la ponían sin importar a qué horas, pensando en que el reach era lo importante y que generaba conversión. Hoy creo que eso no es lo importante y creo que lo importante es cerraste la compra y ahí nace el acompañamiento de verdad para poder estar en todo ese journey gracias a la data y al entendimiento que tiene el consumidor para poder acompañarlo en ese proceso. Si no, no te estoy diciendo que te vaya a ir mal, no te estoy diciendo que estés equivocado, a lo mejor te funcionará, pero creo que la evolución es clara y por eso te das cuenta de un retail media que viene creciendo a ratios agigantados, que ya no es una prueba. Ya llegó para quedarse y viene inclusive queriendo pasarse lo que pasa con social commerce. Eso es un punto muy, muy interesante y algo que me llama mucho la atención, por ejemplo, es este balance que se tiene que encontrar entre data e intuición humana. Justamente cómo determinar que a través de la data, la intuición humana cumpla su objetivo una vez que el usuario adquiere el producto. Creo que nosotros tenemos una ventaja como latinoamericanos y es tenemos en exceso creatividad, tenemos en exceso hambre, porque así nos creamos, ¿no? Porque tenemos GDPs bien curiosos, tenemos hambre todo el tiempo. Tenemos hambre todo el tiempo, y lo digo con todo el respeto, pero con el amor y el cariño. Sí, es que es muy cierto. Porque es nuestra realidad, no podemos ocultarla. Y creo que esa creatividad y esa hambre nos lleva a tener hoy esa ambición de cómo creces y cómo bajarle de verdad ese apoyo al consumidor para que crezca. Entonces creo que ese spam publicitario de hace años murió. Creo que esa data sin accionables murió. Creo que data sin insights muere. Y creo también que si no conectas el on con el off o el on con las otras capas del on que tenés, no estás haciendo absolutamente nada, porque el usuario al final se te va a perder. Sí, no, y es que creo que ahí es en donde empieza el verdadero reto, ¿no? De acuerdo. Y ¿cómo ves tú, antes de concluir esta gran entrevista, que de verdad te agradezco muchísimo, cómo ves tú la evolución de este proceso de cara al futuro, en donde pues prácticamente la inteligencia artificial llegó para quedarse y este usuario en constante evolución todos los días está pidiendo algo nuevo? ¿Cómo ves todo este proceso de cara al futuro? Creo que hablar del futuro es como lejano y es más bien cómo vemos el presente, ¿no? Porque estamos viviéndolo hoy. Más bien, ajá. Y creo yo, Sebas, que ese acompañamiento nace desde el poder tener data comportamental que te ayude a acompañar a los anunciantes o fabricantes y al usuario en ese proceso. Quiero decir, estamos todavía divagando
Hoy encontrás fabricantes o anunciantes que todavía te hablan de cuál es mi ROI, otros no les importa el ROI, sino que te hablan de cuál es mi share, y otros dicen cuál es mi ROAS. Pues creo que en medio de esa iteración que estamos teniendo hoy, lo que sí nos damos cuenta es que la data es importante, el entendimiento del shopper es importante, el comportamiento del shopper y los hábitos de consumo que creamos gracias a las acciones de retail media son importantes, y que vamos enfocándonos todos en la industria hacia dónde deberíamos de llevar el retail media para que tenga unas mediciones casi que estandarizadas, pero hablar de estándares es ridículo porque todos funcionamos diferentes, pero que hablemos casi que el mismo idioma. Entonces creo que la evolución va a ser seguir iterando con el consumidor, seguir iterando con el fabricante o el anunciante, y nosotros no parar de crear productos y tecnología que ayuden a no tener los spam publicitarios, sino que estemos con un mensaje personalizado al usuario adecuado, en el momento adecuado, todo tailor-made para esa persona. Pues Julián, no me queda más que agradecerte, de verdad ha sido un privilegio tenerte acá, estoy seguro que toda la comunidad de Rosebeef también lo disfrutó. A mí personalmente me dio mucho gusto conocerte y pues muchas felicidades por tu presentación. A vos mil gracias y a todo el equipo de trabajo de Rosebeef también expresarle nuestro más sincero agradecimiento. Perfecto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un vale, placer. A vos, Rosebeef. Chao, chao. Chao, chao, gracias.